bienvenida a este otro encuentro de Jueves Libre. La semana pasada Maya Huracán dio una charla sobre el performance en Guatemala y este jueves va a dar la segunda parte sobre esta charla. Maya Huracán va a dar una charla sobre el performance en Guatemala. Maya es curadora y también es coordinadora del programa de formación de artes visuales de Fundación País y hoy tiene un par de invitadas muy especiales. Antes de darle la palabra a Maya, solo le quiero recordar a la audiencia que por favor apaguen sus micrófonos para no interrumpir la charla y al final tenemos un espacio de preguntas. Igual si quieren anotar su pregunta de una vez en el chat, pueden hacerlo y después le damos lectura. Así que gracias a todos y te paso la palabra, Maya. Gracias, bienvenidos todos. Gracias por dejarnos entrar otra vez a su hogar o oficina. Estamos ya para la segunda parte. Hablar un poquito en esta charla continuaremos explorando la visión dadaísta y cómo esta nos lleva a otra relación con el Bauhaus y el performance. Cómo el action painting llevó a discursos al cuerpo de la mujer artista. También se hablará de cómo estos ejercicios han transcurrido en Guatemala, han mutado del arte a la acción social y viceversa. Después de la ponencia conversaremos con dos artistas del performer guatemalteco, Alejandra Garavito y Lucía Rosales, quien pertenecen a la nueva generación de artistas que se cuestionan las plataformas actuales y reconocen el cuerpo como lugar del primer territorio. Voy a tratar de hacer esta conversación de 20 minutos, que va a ser diálogo hablando de historia, de arte del performance y Guatemala, para después pasar a platicar con ellas. En las conversaciones anteriores hablamos bastante del dadaísmo y cómo el dadaísmo había venido a transformar estas visiones desde el performance, cómo se hacían performances debido a la necesidad que tenían de manifestarse la población, ¿verdad? Los artistas venían en una etapa de posguerra, pero también esto vino a traer otras visiones. La Bauhaus se inauguró en 1919 y es esta visión de una escuela de arte donde se va a hablar de arquitectura, de diseño, de arte y artesanía. Digamos, el artesano y el artista tienen que estar abrazados, el artesano tiene que aprender a hacer y uno de sus primeros como statement o visiones era la forma sigue a la función. Y dentro de esta visión tenemos visiones o experimentos, digamos, la experimentación del cuerpo y la Bauhaus y cómo a través del cuerpo se plantea esta idea de la forma sigue a la función, ¿verdad? Con Oskar Schlemmer. Este enfoque era innovador del alemán, supuso romper con todas las convenciones y él mismo describía la actuación como matemática, metafísica, artística y una fiesta en forma de color. Y es bien interesante porque él generaba estos vestuarios, ¿verdad? Para retener el cuerpo o para que el cuerpo realizara determinada acción física. Entonces eran vestuarios y era un performance teatral, pero después mutó a un ejercicio de una película. Entonces los vestuarios eran súper importantes, tenían un peso adecuado para que el bailarín se moviera de cierta manera, tenía una forma adecuada, tenía distintas formas específicamente para dialogar con el cuerpo. En estas visiones también pasamos ya después de una Bauhaus y cuando Estados Unidos era percibido en este momento como un lugar de experimentación y de libertad del arte. Tenemos un Jackson Pollock con el action painting en 1948 y entonces alguien que fue un teórico del action painting, un historiador, Harold Rosenberg, él nos dice el arte ha llegado a la paradoja de que la tradición misma requiere la ocurrencia de ataques radicales a la tradición. Y entonces ya empiezan como a cambiar estas visiones, como decir, bueno, entonces esto es arte, nuestro es arte, estamos experimentando con el cuerpo. Y el action painting era eso, experimentar a través del cuerpo la pintura, que seguía siendo un objeto. Y en una de las entrevistas emblemáticas que se le hace a Jackson Pollock, le pregunta el periodista, bueno, ¿y cómo sabe cuando usted termina una pintura? Explíqueme, ¿cómo sabe cuando esto ya está? Y él dice, y cambia la pregunta a él entonces al periodista y le dice,
¿Y cómo sabe cuando usted termina de hacer el amor, verdad? Aludiendo a la eyaculación como un ejercicio de que ahí es cuando se acaba el acto sexual. Entonces yo ya sé que esto se acaba. Entonces percibimos también un ambiente desde el arte muy machista, y hay contrarrespuestas, ¿verdad? Y como lo vimos en la clase anterior, las mujeres necesitaron contarse a ellas mismas a través del cuerpo, y esto sucedió también con Shigeko Kubota, y ella hace un performance donde, trayendo a imagen esta entrevista de Pollock, decide pintar con la vagina. Entonces se coloca un pincel en la vagina y pinta y hace imágenes. Y entonces el action painting y la respuesta con el gesto femenino, ¿verdad? Como el hombre sí podía hacer una alusión a esto, pero la mujer era también como un ejercicio satírico y de confrontación al mundo del arte que se estaba viviendo en esos momentos. Pero esto también nos trae nuevo realismo y este gran personaje que Yves Klein, ¿verdad? Que hasta patenta su color azul, el azul ultramar, y lo patenta y hace todas estas visiones. Y según Pierre Restany, esta definición del nuevo realismo era un nuevo enfoque al perspectivo de lo real, o lo perceptivo de lo real, cómo vas a sentir la realidad que se está pasando. Y una de las acciones pintura o performance pintura de Yves Klein era antropometrías, y entonces lo que hacía era él colocar pintura a las mujeres en el cuerpo y utilizarlas como una impresión, como un objeto de impresión. Y entonces también otra vez ya no era la mujer como musa de la que me voy a inspirar y voy a pintar, la voy a usar también como musa, pero en este caso la voy a utilizar como un objeto, como una imagen impresa, ¿verdad? Como un objeto al que voy a utilizar para hacer mi arte, que no venía muy diferente a lo que platicamos en la clase anterior. Pero habían, como yo les digo, estas pequeñas héroes o estas pequeñas disruptoras, que era Bally Export. Bally Export lo que quiso hacer, primero se inventó este nombre de Bally Export porque no quería tener el nombre de su esposo o de su papá, entonces inventa este nombre. Y en este momento en Viena estaban los accionistas de Viena, que eran este tipo de pintores que tenían toda la visibilidad, tenían todos los museos, todo el mundo los veía, y ella decide como cambiarse el nombre y hace este Touch Cinema, que es uno de sus primeros performances en 1968, y ella planteaba la idea de la expansión del cinema. Ella decía, bueno, entonces el cubo blanco, la galería o el artista o el cine nos muestra cómo la mujer debería de ser, cómo la mujer debería ser percibida. Y se coloca este tipo de caja. Yo lo que voy a hacer, dice ella, es expandir el cinema, voy a expandirlo y nombrar que cuando la gente vea las verdaderas mujeres o sienta lo que es una verdadera mujer. Igual le preguntaban a ella, ¿y qué hay dentro de la caja? Y ella decía, una verdadera mujer, y creo que nunca estuvo equivocada. Pero entonces también muchas veces hablamos dentro del mundo del arte, dando círculos alrededor del mundo del arte, y no hablamos que muchas de las vivencias del mundo del arte vienen de la antropología, de la sociología, de estas intervenciones, de estas visiones políticas o ideologías políticas que también traen. Por eso traigo del performance y la acción social uno de lo más importante del performance, que es el gesto. Y el gesto es muy importante alrededor de estas visiones de acciones sociales. Aquí les coloqué la foto de Nelson Mandela en 1944, donde quema sus papeles, como un gesto de estos papeles que me da el Estado no me representan y los voy a quemar. Y ya sabemos cuál es esa historia, que desde este gesto hubo una acción política, una acción ciudadana, represiones, ¿verdad? Hasta encontrar lo que llama ahora en ese momento la libertad, ¿verdad? Después tenemos estas visiones que vienen desde artistas, antropólogos, sociólogos, que se juntan en Argentina, tanto de Rosario y de Argentina, y que crean esta exposición, que lo que buscaba esta exposición era que sean equiparables a un hecho político. Eso es lo que buscaban, y se llamó Tucumán Arde. Y entonces los artistas querían contrainformar.
O sea, era una contrainformación. Lo que está pasando en el mundo, la represión social que estamos viviendo ahorita en Argentina, la queremos transformar en arte y queremos contrainformar. Y esto hubieron muchos artistas, muchos performers, pero uno de los más interesantes, o que les quiero contar ahorita, es Graciela Carnevale. Y ella lo que hace es que invita a todos a la muestra de la galería de arte y todos entran a la galería de arte y después los encierra, ¿verdad? Entonces ella y la gente pedía salir y tocaba la puerta y decía, quiero salir, pero era también como contar este acto de agresión violento, ¿verdad? De cómo podía ser tan sutil, pero al mismo tiempo tan violento, desde o planificado o conversado desde una galería de arte. Y aquí vemos también cómo la palabra artivismo viene a colación, ¿verdad? Como es la mezcla de el arte y el activismo político, y creo que es una relación también que se dio muy naturalmente y que se ha trasladado a través de bastante tiempo, ¿ya? Y esto también, trayendo estos actos, quería hablar con mucho cuidado y con mucho cuidado de estos gestos que se han llevado a cabo en Guatemala, también el gesto desde el cuerpo para la resistencia. Si el cuerpo es nuestro lugar de la mayor resistencia, ¿verdad? El ejercicio de mostrar nuestro cuerpo también va a contar estas resistencias y va a mostrar estas resistencias, que es un acto de sobrevivir y resistir, valga la redundancia. Me gusta mucho esa palabra, por eso la digo bastante. Y es el homenaje de Conchita, ¿verdad? El 29 de diciembre de 1996, cuando ella fue brutalmente asesinada, cuando trabajaba. Sus amigos, compañeros y organizaciones salieron de la iglesia y salieron a nombrarla, ¿verdad? A nombrar su cuerpo ausente. Y esto fue percibido por los medios de Guatemala como la primer marcha gay. Y entonces es el gesto otra vez de voy a mostrarme porque es mi manera de resistir, también desde el cuidado, desde la ternura, desde la denuncia también. Y eso se ha dado muchas veces, y no solo en Guatemala. El 22 de marzo del 2017 se dio una marcha por el agua, el pueblo quechí manifestó por la falta de agua del territorio de Alta Verapaz, y es súper interesante porque lejos de que sea una marcha tradicional con todo el poder, de denuncia que tenía, el pueblo quechí se tumbó en el piso y todos sus huacales o ollas de agua, ¿verdad? Tenían la frase sin agua no hay vida. Y entonces, lejos de que alguien estuviera enfrente y se preguntara por qué es la manifestación, la gente llegaba y veía eso, y es una manifestación por el agua. Estos gestos también se han dado internacionalmente, como recientemente en el 2019 las tesis, ¿verdad? Con una narrativa impresionante. Y esta consigna de un violador en mi camino, y fue capaz de reproducirse constantemente y constantemente porque había una narrativa en la que todas las mujeres nos podíamos identificar. Y entonces otra vez vemos los cuerpos en primer plano, ¿verdad? Para contar nuestras propias historias. Y eso también desde el mundo del arte se ha dado bastante. Esta exposición, más que una exposición, fue un proyecto de Rosina Casali, Horror Vacui, ¿verdad? Donde se buscaba hacer conciencia de todas estas desapariciones forzadas que se habían dado. María Adela Díaz tiene un performance que después fue también como un taller que se llamaba Resistencias, que era colocarse una especie de camisa y empujarse y como desprenderse de eso, como el ejercicio de tu cuerpo jalando y retornando, y que alguien te jale también. Recuerdo de Jorge de León también, que está Jessica Caire, que me parece fabuloso este videoarte o video performance, que después también lo convirtió en un taller, y es como utilizando frutas tropicales, haciendo cabida a esta Guatemala tropical o a este mundo trópico. Utiliza bananos y otras frutas para hacer armas letales, y entonces coloca unos chacos de banano y hace otro tipo de herramientas que son como agresivas, pero al mismo tiempo satiriza el ejercicio de vivir en Guatemala como en una tierra caribeña o tropical. Asimismo lo leemos también con una Regina José Galindo, El Gran Retorno, otra vez caminar para atrás de la democracia en Guatemala, y regresa, y una banda
que tocaba para atrás y ella liderando la banda, pero iban para atrás. Proyecto 44 también en el 2016, mientras que 2 niños morían en el Hospital San Juan de Dios por falta de oxígeno, que también trae mucho relación a lo que está pasando actualmente. El presidente Jimmy Morales salía del país a ver un partido donde iba a jugar el Pescado Ruiz, y entonces estos activistas colocan pelotas ensangrentadas y juegan fútbol con pelotas ensangrentadas enfrente del Palacio Nacional, y es muy divertido también porque el ejercicio se llama chamusca en el Palacio y a la vez es muy duro y muy cruel. Y entonces dentro de estas de memorias del cuerpo y de país también vemos todas estas nuevas manifestaciones que por lo pronto nos han recordado la razón social del arte, ¿verdad? Odelka, con sus performers, Nuestra Memoria será el infierno, que en el infierno en el que ardan los generales y coroneles, y entonces en esto marcar un mapa y posicionar las violencias que existían en cada uno de los espacios, ¿verdad? Y además desde un cuerpo diverso, la discordia travesti, donde en los múltiples shows drag se manifestaron diferentes ejercicios políticos, personales, disidencias sexuales. Entonces es también como mucho que contar como desde el cuerpo. Rosa Chávez, donde coloca diferentes artefactos como ocarinas desde los pueblos originarios en toda la Sexta Avenida y tan solo con el gesto de ponerlo en el piso y alguien más lo toma para que sonara, entonces ese performance fue maravilloso. Elvin Alarcón Lam, donde genera en el centro cívico con los escudos del mural de González Goyri una especie de coreografía artística donde bailan y se mueven, y es extraer este ejercicio visual desde el cuerpo para la movilización. Manuel Chabajay, donde se persigue constantemente en el lago, ¿verdad? Y habla de el conflicto armado, la memoria histórica del lago desde el conflicto armado, y de Jasmine Morales y Elda Figueroa, donde contratan a un actor para que se haga pasar por un pastor, y entonces en lugar de decir hablar o gritar la prédica, entonces grita piropos callejeros, y ahí se alude también a la intervención de la voz, de lo que usualmente estamos, y cuestiona la voz de lo que usualmente estamos escuchando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es como cuestiona los ejercicios de doble moral y la intervención sobre el cuerpo. Terminando con esto, quiero pasar a nuestras dos invitadas, Alejandra Garavito y Lucía Rosales, con esta frase. Dice: el arte de la performance desafía a las miradas tradicionales de las artes visuales. El artista pone en escena trópicos, no solo implica la propia experiencia bibliográfica, sino también toca la experiencia de los espectadores. En este sentido, el performance captura las contradicciones políticas y los conflictos de su propio periodo histórico de forma vívida, amenazando el status quo y la suspensión de discordia y el control y administración de los cuerpos. Ese es un texto que encontré en El género en escena de performance y feminismo de María Fernanda Pinta, y cita acá Stiles. Y estamos acá, entonces, quiero saber si ya está nuestra querida Alejandra y Lucía Rosales para que nos puedan saludar un ratito. Saludos, hola, gracias por la invitación y por la información que compartiste. Gracias, hola Lucía, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué bonito ver aquí a Ale, a Maya, que pues a ustedes las vi mucho el año pasado, las extraño. Y compartir este espacio. Y pues esto, gracias. Pues uno de los ejercicios, de verdad, primero es agradecerles, y después uno de los ejercicios que estamos haciendo desde estas prácticas de nombrarnos
entre nosotras es también hacer una pequeña biografía de ustedes, como lo hice con Regina José Galindo y como lo hice con Sandra Monterroso. Entonces las voy a presentar con mis propias palabras. Entonces, Alejandra Garavito, investigadora y filósofa del cuerpo, que busca los vínculos más estrictos para intervenirlos desde la ternura del arte y la sanación. Lucía Rosales, disruptiva, protagonista y cuestionadora de todos los ejercicios y visiones del mundo. Defiende y abraza la libertad del cuerpo sobre todo. Y entonces es una pequeña introducción desde y por nuestras propias palabras, ¿verdad? Y entrando un poquito en esa dinámica, vamos a empezar el diálogo con Alejandra Garavito y quería preguntarte más que todo, ¿desde dónde viene tu interés por el performance? Y para que nos culmines hablando de esta pieza, Casa, Cuerpo y Territorio, y que nos cuentes un poquito más de eso. Dale. Bueno, ¿de dónde, empezando con la primera pregunta, de dónde viene mi vínculo con el performance? Creo que el performance es algo que practicamos todos, digamos. Creo que existir es una práctica de performance porque sabemos que existen muchas versiones de nosotras y nosotros mismos, ¿no? Es algo tan fácil como cómo me vinculo con mis padres, a cómo me vinculo con mis amigos, a cómo me vinculo con las personas que me interesan, establecer una amistad, una relación, van variando, ¿verdad? Soy tantas personas en tantos momentos de mi vida. Y la forma en que nos vamos construyendo para descubrir vínculos, creo que son formas de performear las versiones de nosotros que estamos descubriendo. Y ojalá descubramos muchos, ¿no? Y creo que es interesante poder ir viendo por todas las etapas que vas pasando. Mi vínculo también ha empezado siempre desde la danza. Me formé desde la danza contemporánea, la danza moderna, y en los últimos tal vez 8 años he estado muy vinculada con la improvisación de contacto, que es una práctica para reconocer el cuerpo como desde su fisicalidad y desde el vínculo con los otros en el espacio. Es un espacio para jugar, para equivocarte, para retar también lo que es el cuerpo y lo que conocemos de él. Por ejemplo, mucho trabajo sobre qué es el peso, qué me ha instruido el contexto sobre cuánto peso, cuánto ocupo en el espacio. Y me ha gustado mucho entender mi vínculo con el cuerpo, porque creo que lo hermoso de las prácticas contemporáneas, de la danza contemporánea, de la performance, es que te preguntas sobre qué cuerpo es el que es atravesado. Nunca es sobre un discurso sobre los objetos, ya no es tanto sobre los discursos de los objetos, sino sobre quién es ese cuerpo con esas historias, con esos contextos que le atraviesan. Y solo puedo hacerme las preguntas en mi propia vivencia, ¿no? En mi propia fisicalidad. Y yo encuentro mucho placer en hacerme pasar por experiencias y en la práctica de la atención que requiere cualquier experiencia, ¿no? Y cómo todos tus sentidos se activan para poder, no sé si disfrutar más un momento, pero entender todas las facetas que pueden atravesarte en vivir cualquier tipo de experiencia, desde cortar una cebolla hasta como esta performance de Casa, Cuerpo, Territorio, hacer una caminata. Para quienes no saben de la pieza, esta fue una propuesta para la Bienal en Resistencia, y mi abuela es una mujer desaparecida, América Yolanda. Ella desapareció en 1982, en un momento cuando el gobierno de Guatemala dio un anuncio de que se podía retornar al país cualquier persona que estuviera exiliada sin ningún tipo de represalia.
Entonces ella estaba exiliada en México y decide volver. Llega a la frontera con Guatemala y es capturada por la policía y es llevada a un espacio de confinamiento en Mazatenango. Entonces, el camino de Mazatenango hacia la casa donde yo viví toda mi vida, o bueno, una gran parte de mi vida, y que fue construida por mis abuelos, es el camino que ella no logró hacer, ¿no? Para llegar. Eh, Creo mucho en las experiencias como rituales, ¿verdad? Cada una decidiendo qué es lo que pone a quemar o qué es lo que pone a sanar. Eh, o qué es lo que pone a vengar, si eso es también el estado en el que está uno. Y yo necesitaba hacer un ritual para, no para cerrar, pero para transformar la historia de mi abuela en también mi historia, con mis lenguajes. Y creo que mi lenguaje es el movimiento, es la danza, es la exploración del cuerpo. Eh, y como, no sé si decía antes, pero me gusta también mucho la experiencia de la repetición. Creo que aprendemos mucho ahí. El tema es que a veces nos toca repetir cosas que no nos gustan o que no son cómodas o que no elegimos. Entonces, en esta pieza yo tenía mucho interés también por el acto de la repetición en caminar, en como algo tan simple como poner un paso delante del otro y hacer un traslado de peso, que lo hacemos todo el tiempo, que es como el acto así sin importancia en la vida, se puede volver toda una experiencia de autoconocimiento también, porque caminé de 6 de la mañana a 6 de la tarde, esa fue mi meta, hacer un día completo y ver hasta dónde llegaba. Y esa pieza está incompleta. Mi idea es poder, pero todavía se está tejiendo cómo terminar esta caminata hasta el lugar donde mi abuela fue vista por última vez. Y bueno, si van al lugar de inicio, que es Centro Canil, frente al Centro Canil, en Caminal Juyú, ese fue el lugar donde empezó. Hay una imagen de mi abuela, eh, como el lugar que se le espera, y también en al lugar donde llegué, que es cerca del peaje de Escuintla. Ahí está la otra marca, y bueno, se irán construyendo en el camino. Eso creo. Paso para. Muchas gracias, Ale. Y es bien interesante porque a veces olvidamos que el lugar que más guarda memorias es nuestro cuerpo, ¿verdad? Y es que está en constante reconocimiento de nuestra memoria. El otro día me recordaba de un ejercicio que era dibujar un mapa de mis cicatrices, ¿verdad? Y contar la historia de cada una de las cicatrices que existe y crear un mapa de eso. Y esta memoria y cuerpo es una relación que también Lucía trabaja bastante, ¿verdad? La relación, el cuerpo y cómo nuestro cuerpo tiene una memoria que es frágil, ¿verdad? Sí, de que nos cuentes tu interés, de dónde nace tu interés por el performance y cómo nace esta pieza. Quiero darle como por dos a muchas cosas que dijo Alejandra. Pero sí, para mí el performance ha estado presente desde que tengo memoria, realmente. Soy extrovertida, en el colegio siempre, bueno, soy la más pequeña de tres también, y en el colegio siempre fui de meterme a cualquier actividad que había, hacía todo, crecía en Mazatenango, por cierto. Y para todos los carnavales siempre salía en alguna comparsa o cosa, como si había algo en el colegio, salía. Fui maestra de ceremonias para mi graduación, o sea, como esa era mi onda, como estar ahí. Y desde pequeña mi mamá le gustaba como adornarme y hacerme cositas. Yo creo que a ella también, bueno, ella quiso ser bailarina, pero no pudo. Entonces, como todas esas cosas que ella sabía que a mí me iban gustando y que a ella también le gustaban, como que las dos trabajamos en conjunto para cualquier cosa. Desde ahí empezó. Honestamente, nunca hasta ahora, hace 2 años, me di cuenta que siempre estuve en eso.
Y luego, hace 2 años empecé a hacer transformismo y ahí fue en donde hizo clic todas las cosas que de niña hacía. Entonces, todas esas ideas que en algún momento lo pensé, como que siempre estuvo atrás de mi cabeza algo que me perseguía. Y era específicamente eso, como la necesidad de hacer algo con el cuerpo. Y no específicamente de yo voy a hacer esta coreografía o yo voy a cantar, como esas cosas escénicas, como las más tradicionales. Y luego con esta pieza también fue para la Bienal en Resistencia y en ese entonces lo que estuve pensando, bueno, por lo general con las piezas es lo que estoy pensando, voy viendo cómo se adapta según lo que quiero o tengo que trabajar. Y en ese entonces estaba pensando en cómo los hombres, incluyendo en movimientos de izquierda, aún replican muchísimas conductas machistas, comportamientos súper misóginos. Entonces estuve con eso y en algún momento una de mis primas que participó en el conflicto armado me había contado de como un tipo de colectivo feminista que intentaron empezar a formar a mediados de los 90, que a ella le invitaron y no quiso participar. Entonces, platicando de eso, me hizo clic todo y pensé, bueno, pues esto también es la historia de las mujeres de mi familia en diferentes contextos. Ellas también quisieron hacer activismo, estuvieron como, pues ellas, mis primas estuvieron en la montaña desde los 8 años. Mi mamá, bueno, soy familia de exiliados, nos fuimos bueno, de primero a México y luego a Estados Unidos, desaparecieron a mi tío. Y bueno, pensando en cómo estas mujeres en sus espacios seguían teniendo el mismo conflicto que yo sigo teniendo, por supuesto, en mi contexto. Y me gusta mucho usar música porque vengo del transformismo, me encanta. Y en esta pieza específicamente me gusta mucho la música de Ana Tijoux. Ella tiene una canción que se llama Shock, que fue parte también del performance, la canción original habla como de la represión y cómo las personas, los jóvenes de las universidades salen a protestar y este tipo la canción es toda como muy entre policíaca y no sé, tiene algo ahí que me gusta. Entonces, hablando con mi mamá, con mis tías, lo que recopilé a través de entrevistas fue que ellas siempre han sentido que parte del fracaso en todo el conflicto armado interno seguía siendo el ego del hombre, ¿verdad? Como todas estos comportamientos de jerárquicos desde los hombres. Si quieren, en algún momento les comparto el video del performance porque son sus voces mientras yo me estoy llenando de carbón en la performance. Y al final cierro haciendo doblaje de Shock con una camisa de militar. También era un poco criticarles el plan de, sí, pues somos de izquierda y estamos buscando hacer la revolución y que no sé qué, pero siguen teniendo las mismas jerarquías, los mismos esquemas de lo que criticamos, ¿verdad? A mí esta broma de te has convertido en lo que juraste destruir, pues sí, exactamente eso, con otro discurso, en otro momento, pero se seguía repitiendo. Entonces, pues quise hacer eso. También en la familia la cuestión artística no ha sido algo como en lo que muchos hemos estado involucrados, entonces también pensé como que chilero que todas estas historias que he escuchado en reuniones, cumpleaños, mi abuelita, mis tías, como tantas mujeres contando estas historias y finalmente poder decir, ok, les voy a dar forma de la manera en la que yo lo puedo procesar también para saber cómo me siento con esa herencia, ¿verdad? Y que el lugar honestamente no fue tan planificado con Maya de en dónde iba a ser y de repente fue como, bueno, la Casa de la Memoria, por supuesto, tiene sentido, que estamos como rodeadas también de la memoria escrita por los hombres, porque eso es otra cosa, la información que tenemos respecto a lo que pasó en el conflicto armado rara vez es contado desde las voces de las mujeres y por eso se me hacía importante trabajarlo y eso, uy, me extendí un montón, pero eso.
No, muchas gracias. Creo que también desde estas visiones nos podemos dar cuenta de la importancia del cuerpo, como decía Alejandra, desde un espacio, ¿verdad? Y el espacio que habitamos en este momento de nuestro contexto, que muchas veces también puede ser la visión estética que queremos contar. Y con eso quiero preguntarte, Alejandra, y que nos contés acerca de este momento performático de firma mental. Es súper loco que al final las dos piezas que se terminaron presentando aquí son piezas que me vinculan con mi familia, aunque no está loco, ¿verdad? Pero ahí se ve que vamos en los caminos similares. Esa pieza originalmente se presentó en Se Alquila, en la que se hizo en el Ritz, la primera, sí, la que recuerdo que se hizo en el Ritz. Y luego se presentó, eso en el 2014, y en Te Amo, Te Odio, Sin Ti No Puedo Vivir, 2016. Y empezó porque yo iba con mi papá y él me empezó a contar, estábamos en su auto y él me empezó a contar cómo le habían rechazado un cheque porque su firma ahora no se parece a su firma cuando firmó por primera vez, ¿no? Todos los documentos que te hacen una persona para el sistema. Entonces, se lo empezaron a negarle y entonces tuvimos una conversación muy interesante sobre qué significa que ya no sos esa misma persona porque tiene artritis o le empezó a dar artritis. Entonces algo que él no puede controlar empezó a modificar la forma en que era visto o era avalado, ¿verdad? Como alguien que tenía un nombre con su banca, con sus temas legales. Y nunca había pensado en eso, ¿no? En cómo a través del tiempo, por los cambios que tiene nuestro cuerpo, somos más o menos capaces de realizar lo que considerábamos que éramos, lo que somos, quiénes somos, ¿no? También como alguien que siempre barría y 30 años después ya la cadera ya no la aguanta, ¿no? Y ya le cuesta hacerlo. Eso solo lo ves a través del tiempo y me parece una experiencia súper bella entender el tiempo a través de lo que le ha pasado a mi cuerpo, a través de mi cuerpo. Entonces, Firma Mental fue una acción, una invitación para el público donde habían 3 o 4 bailarines, personas que se dedican más profesionalmente a la danza, y había una tablet donde las personas que quisieran podían pasar a firmar. Y esta firma se proyectaba en el piso y los bailarines se inspiraban en esta firma para crear movimiento, para improvisar, para jugar, era como su inspiración, ¿no? También su dibujo base, jugaron mucho como con las líneas. Y claro, cada persona, eran personas que subieron a firmar varias veces y veías la diferencia. De un momento a otro cambia, estás más tenso, más suelto, ya sabes qué es. Había gente que subió a hacer dibujos y bueno, ¿cómo te inspiras de un dibujo? Entonces era poner una experiencia ahí para las personas y que se sintieran invitadas a ver todas las posibilidades que puedes darle también a estas personas con ganas de jugar sobre una gráfica. Eso. Gracias, Ale, y también como las distintas personas que somos en una vida, ¿verdad? Creo que eso también es bien interesante cómo podemos ser otras en una misma existencia y que se nos debe de ser permitido, y es por eso que ahora voy a poner el video y lo voy a poner en silencio para que en el silencio nos vayamos viendo y analizando esta pieza de Lucía y de cómo ella se convierte y cómo el drag fue una herramienta en la que ella puede contar estas diversas historias que sigue siendo ella, una drag king, que nos expliques también esto. Bueno, con este video, a ver, la canción que utilicé es Human Nature de Madonna.
salió en el 90, sí, 90 y en el 92 creo que, no me recuerdo, pero muy al principio de los 90 salió la canción. Yo siempre he admirado a Madonna, por supuesto. Eh, Me gusta cómo utiliza su cuerpo, cómo siempre ha sido como muy irreverente, muy así. Aparte de todo, yo creo en los signos zodiacales, por supuesto, y ella es Leo, entonces tiene como esta personalidad de solo te lo voy a hacer explotar en la cara. Y me pareció súper interesante que una mujer blanca como ella estuviera hablando de este tipo de temas en esta canción. Y básicamente esta es una canción súper sexual. Hay una parte en donde pregunta como, dice algo así como que, ay, no sabía que no podía hablar de sexo. Entonces, como esa irreverencia siempre me movió. Tengo una frase tatuada de esa canción, de hecho, desde hace años. Y finalmente, bueno, empezó Gabo Quiroa, también es una drag queen guatemalteca. A raíz de que estamos en cuarentena, organizó un evento digital que se llama Empire Drag Festival. Y cada cierto tiempo se juntan las drag queens que quieran a hacer algún tipo de video performance. Él los junta, los proyecta y es una cosa maravillosa. Entonces me invitó a participar con tema del Día del Orgullo Gay. Y bueno, a mí en general en el drag hago de drag king, que es como estos personajes súper masculinos, o de drag queen, que son súper femeninos. De repente me gusta hacer una cosa extraña por ahí, como medio alien, cuestionarnos las corporalidades, ¿verdad? Me impresiona en este video específicamente cómo de repente puedo ser tan femenina y en el día a día no tanto. Y lo que decía Alejandra, ¿verdad? Respecto a cómo constantemente estamos haciendo performance en el día a día. Con este video, básicamente lo que quería hacer era cuestionar cómo en general en la comunidad LGBT vemos la sexualidad de las mujeres. La letra de la canción, las partes que escogieran específicamente esas cosas. Cuestionar también cómo existe tanta lesbofobia y no se habla de eso. Por ejemplo, las chavas que son bisexuales, que hay que es solo una etapa. Quienes somos pansexuales se burlan de nosotros solo por la palabra, o porque entonces me van a perdonar la palabra, pero pues son palabras. Pero que si somos pansexuales, entonces cogemos con todo el mundo. Es como, no, eso no sucede. Entonces, mi intención también con el cuerpo, aparte de todo que lo que las dos, Alejandra y Maya, hablaban de cómo es el cuerpo que está contando la historia, pensar un poco en eso también, ¿verdad? De cómo a las mujeres que no somos delgadas, solo la sexualidad no es un tema en nuestros cuerpos, porque pues de plano, una mujer gorda, ¿cómo va a ser sexualmente deseada? Quise juntar todas esas cosas, también cuestionando desde los espacios LGBT que así como en la izquierda existe muchísima misoginia, mucho machismo, también en los espacios LGBT estas cosas siguen presentes. Entonces, para mí fue súper importante hacerlo de esta manera, como con esta forma, también verme un poco, a mí todo este rollo del BDSM, dominatrix y todo, siempre me ha llamado mucho la atención. Iba con el video y solo dije, bueno, se juntaron muchas cosas. Esvin Alarcón, de hecho, fue quien me prestó el espacio para poder hacer el video y en conjunto con dos amigos que estudian cine, armamos esta pieza. También fue la primera experiencia así formal de video performance con edición y como una planificación y todas estas cosas. Y sí, realmente en discutir este video específicamente con mis amigas fue hasta ahora, de repente lo discutimos un poco divertido, porque son cosas que normalmente no verías a una mujer haciendo y tuve miedo también a la crítica de por qué estás haciendo canciones en inglés y luego pensé, pues bueno, me gusta Madonna, esta canción me ha inspirado, lo voy a hacer. Y bueno, que también tenía muchas ganas de hacer algo divertido. Siempre siento que también a veces en el medio artístico, y que por eso es que el transformismo me gusta tanto, puede ser como con mucho dolor. Las historias son contadas en general con mucho dolor y es totalmente comprensible, legítimo y válido.
pero a mí a veces se me antoja divertirme un poquito también con ese tipo de cosas, por eso me gusta el doblaje, me gusta la música, como me gusta meterle estos elementos e incomodar, lo dijiste bien, Maya, o sea, así como, pero es que ¿por qué está haciendo esto? Todas estas cosas que se supone que no debería hacer por cómo me veo, por quién soy, incluso por mi edad, como por muchas otras cosas, digo yo, bueno, pues lo vamos a poner ahí a ver qué pasa. Y realmente la pieza no está terminada, no, no sé, nunca, he estado pensando que en realidad las piezas nunca terminan porque luego vas añadiéndole más o vas pensando como, ¿y qué tal si le pongo este otro elemento y solo te vas así una tras otra, no terminan? Ahora pienso muchas otras cosas respecto a esa pieza. Esto es un poco lo que estaba pasando cuando lo hice. Muchas gracias, Lucía, por eso. Creo que también lo importante de eso, ya ahora lo hablábamos con Regina y con Sandra en la clase anterior, en la charla anterior, perdón, de cómo nosotras representábamos y sentíamos la necesidad de cuando hablábamos, representar a todos y a todos los que están con nosotros, ¿verdad? O los que nos acompañan en el camino, y que eso es muy natural de la mujer. En estos días lo he reflexionado como el cariñito o el gesto de poner la mesa, ¿verdad? De que no vas a dejar a alguien sin un tenedor y cuidar esos espacios, pero también la importancia de leernos para adentro y de cuidarnos a nosotros y de ponernos en primer lugar y decir ese cuerpo territorio, ¿verdad? Para ustedes, esa palabra cuerpo territorio, ¿cómo la pueden representar en sus performances o cómo lo vieron representado a la hora de accionar? A ver si quieren empezamos con Ale primero. ¿O cómo lo entiendes tú, Ale? ¿Cómo lo entiendes el cuerpo Sí. territorio? No, sí te sentí. Solo que son dos palabras que siento que son dos palabras que han marcado mucho mi proceso de vincularme en mi vida, digamos, como en los últimos años. Porque hemos estado en todo un proceso de eh, retomar los territorios eh, que se nos han quitado, ¿no? Como país. Todas las cosas que han sido robadas, que han sido quemadas, que han sido censuradas, como todos estos territorios que no nos pertenecen, ¿no? Tenemos un gran problema en el tema de la privatización de los espacios, de resguardar muchas cosas solo porque alguien quiere poseerlas. Y tanto ha sido así que creo que hemos perdido la apropiación de nuestro único territorio, que es el único en el que yo creo que realmente es nuestro, de nacer, o sea, de ser fecundados a morir. El cuerpo es el único territorio que es nuestro. Entonces es una reivindicación y una búsqueda de vida, creo yo, descubrir entonces cómo lo cuido, cómo lo defiendo, cómo lo trabajo, como exactamente como hace cualquier campesino en un espacio que tiene que cuidar, tiene que hacer sus surcos, tiene que hacer los agujeros, tiene que encontrar los abonos, tiene que encontrar el agua, tiene que ponerlo al sol. Todo ese tipo tiene que nutrirlo con información, con alimento, con soberanía del espacio que tiene el potencial de ser. Todo eso en nuestros cuerpos, ¿no? Yo sí creo que esa es una búsqueda para todas y todos y todo el tiempo. Entonces, cuando decidimos hacer arte, performance, exponernos, cualquier tipo de situación de manifestar todo eso que está en nosotras, con el material que es nuestra materia, nuestra masa, nuestro cuerpo. Y creo que podemos aprender a cuidar de otros espacios, otros territorios, casas, terrenos, país, mundo, si aprendemos a cuidar del nuestro primero, a nombrarlo, como decía antes, a defenderlo, a protegerlo. Eso.
paso palabra. Muchas gracias, Ale, qué lindo. Lucía, te escuchamos. Ahorita que Ale dijo algo, no me recuerdo, pero en lo que me hizo pensar fue en Regina, sí, lo del el cuerpo como material. Con Regina José Galindo en algún momento en un curso hace un par de meses hablábamos de cómo se utiliza el cuerpo de la mujer en el arte. Y de cómo ella ha tenido como conflicto con la desnudez en los últimos años. No sé cómo estará ahora, pero eso fue lo que hablamos hace algunos meses todavía, de cómo hay ciertas piezas que nosotras queremos hacer, por ejemplo, con el cuerpo desnudo para mandar cierto mensaje, pero esa idea nace de nosotras y que por supuesto que el arte lo percibe quien puede desde su contexto. Nosotras queremos contar cierta historia, pero esa historia también se puede sexualizar con el simple hecho de estar desnudas. Entonces, a mí eso me hizo mucho sentido porque en general es un elemento que desde hace como un año y algo utilizo en el performance y también ahí es en donde voy al recurso de sé que este no es un cuerpo delgado y por eso también puede tener otra connotación, ¿verdad? Y es feo pensarlo así, como un cuerpo gordo no es sexualizado y entonces puede hacer ciertas cosas, pero si fuera un cuerpo delgado, entonces se sexualiza y lo que significa eso para la pieza. Para mí, cuerpo y territorio es justamente poder tomar estas decisiones con respecto a todo lo que quiero hacer con mi vida en general. Es también lo que decía Ale, es la reivindicación para mí desde la historia de las mujeres, de todas las mujeres de mi familia que no pudieron hacer lo que querían por ser mujeres o por las diversas cosas que las atravesaban a ellas. Entonces, para mí es poder decidir lo que yo quiero hacer con las ideas que yo tengo y este es el material que tengo para hacerlo. También entender lo que esta pieza de Ale, de, ¿cómo se llamaba lo de la firma? Ajá, lo de la firma mental. Me pareció impresionante lo de cómo va cambiando tu cuerpo porque, bueno, soy nutricionista y en el día a día me dedico a eso. Entonces, con algunas pacientes de repente pensamos, alguna me ha dicho en algún momento, es que yo quiero pesar lo que pesaba cuando tenía no sé qué edad o quiero ser la talla que tenía cuando no sé qué. Y entonces también me ha nacido de cuestionarnos entonces, pero ¿por qué quiero regresar a eso si mi cuerpo es mucho, si puedo ser muchas personas en una sola vida? También me despierta esto de cómo que a mí me causó muchísimo conflicto por todas las cosas que yo sé que puedo hacer con mi cuerpo, porque me tengo que dedicar a una sola cosa en la vida. Como, no sé, de repente alguien fue arquitecto y es conocidísimo porque solo hizo arquitectura y es como, yo quiero hacer muchísimas otras cosas, quiero como explorar eso y este es mi vehículo para hacerlo. Entonces, sí, cuerpo y territorio es respetar, no me gusta la palabra adueñarme, pero sí entender a escucharlo, a conectarme emocionalmente con este cuerpo físico que supuestamente no tiene conexión, pero me habla de cierta manera y nos conectamos. Entonces, para mí es como ese puente que creamos entre lo físico con lo que siento y cómo se influye mutuamente. No sé si tiene sentido algo de lo que dije. No, sí, todo, más que todo también esta frase de sentir pensar, ¿verdad? De cómo sentimos y pensamos, que no todo el tiempo lo traemos a colación y somos, pero que estamos sintiendo también, ¿verdad? Y creo que el performer, específicamente los performers de algunas mujeres, traen ese ejercicio a sentir lo que ella está viviendo en ese momento, ¿verdad? Sin duda los diálogos que ustedes están generando más de una generación más cercana a nosotros, que la de Regina, son súper importantes y creo que una de las cosas muchísimo, que tiene muchísimos diálogos con ustedes, son los cuerpos diversos, ¿verdad? Y cómo la necesidad del performance
fue de nombrar a una mujer a nombrarnos a todos, ¿verdad? De cómo había una relación directa ahí, de ahora nombrar cuerpos no binarios también, que es súper importante dentro de la historia del arte y cómo la historia del arte ha negado estas visiones. Y quisiera pasar ahora a la sección de preguntas, si alguien tiene preguntas para que podamos escuchar, para que podamos contestar. No sé, Carlita, si han escrito algunas preguntas. Fíjate, Maya, que únicamente tenemos un comentario de Glenda que dice: buenas noches a las dos artistas y nos trajeron algún video del movimiento que nos contaron. Es el único comentario que tenemos. Del movimiento. Si quieren, después podemos compartir en la página el Día de Orgullo Digital, Lucía, si nos puedes compartir ese link, que a mí me pareció muy interesante también como comentario, que todos estos performers se hayan creado en confinamiento. Lucía, si nos contás qué fue lo que pasó también si nos contás un poquito de qué pasó en estas visiones desde el confinamiento, y Ale, qué están haciendo en confinamiento, Lucía, qué están haciendo ahora en confinamiento, y cómo sucede un artista performático en esta relación social que es COVID. Nos vamos en orden otra vez. Bueno, yo lo único que, bueno, no, tenía ciertos planes para este año para hacer performances en el espacio público y pues no, mi ciela, no sucedió. Entonces eso también me llevó a pensar, bueno, ¿cómo lo voy a hacer de manera digital con las mujeres que yo quería trabajar? Hice uno, creo que como en abril, hicimos una cuestión ahí en redes sociales con unas amigas, y luego pasó lo del Empire Drag Festival y honestamente entre todas pues pasó la vida, pasó la pandemia, pasa la pandemia, y me he sentido como estancada, porque precisamente por la concepción que tengo del performance con mi cuerpo, que tiene que ser como en el espacio físico, me cuesta que me fluya en cuestiones digitales. Esto realmente sin la ayuda de estos amigos que hacen cine, solo no sé cómo hubiera salido eso. No sé si hubiera sucedido del todo. Entonces, últimamente sí he tenido otra vez esa necesidad de sacarlo, porque al final, bueno, para mí el arte ha sido una cuestión de no lo planifiqué, apareció, nació, y ahí mejor lo nutro cada vez que puedo. Es como una cosa ahí con vida, que de repente me empuja a querer hacer ciertas cosas. Pero sí, para mí ha sido súper difícil pensar en cómo producir, porque parte de todas las cuestiones performáticas que me gusta hacer y que he hecho, siempre tienen intervención de las personas con las que me relaciono físicamente. Para mí el contacto es una cuestión súper importante, como es clave en la construcción de mis ideas. Entonces, eso ha hecho como que el ritmo sea más lento. De todos modos, he estado como ahí escribiendo alguna que otra cosa, pero interpretar el performance físico y pasarlo a algo digital, todavía estoy en esas, honestamente. A ver, Ale. Creo que todos pasamos por sub y bajas en esta pandemia, en esta cuarentena, en este encierro, en esta pausa, en esta lo que sea que queramos nombrarle. También, como dice Lucy, pasé por momentos de sentirme muy estancada, como que el que cerraran lo que estaba afuera fue como cerrado, y mi casa nunca había sido un espacio en el que yo habitara mucho. Entonces fue como, bueno, ahora el afuera es el adentro, de alguna forma, y el adentro es el realmente adentro. Entonces, esa fue una interesante exploración, y ahorita, bueno, creo que me llevó otra vez a hacerme estas preguntas de la experiencia y la corporalidad como un acto cotidiano, ¿no? Como una experiencia cotidiana, como el performance
lo cotidiano. Y las elecciones de dónde me pongo. Con lo que la pregunta anterior que hacías, digamos, del cuerpo y territorio, también me vinculo a que me interesa mucho desarrollar en mí y desarrollar en las personas que puedo acercarme la soberanía de sí mismas y de sí mismos, ¿no? Empezando porque soy también parte de un colectivo, colectivo Tecomates, donde nos interesa mucho la soberanía alimentaria. Entonces, estamos ahorita, por ejemplo, en este mes dedicándonos estamos recibiendo donaciones y nos estamos dedicando a hacer tamales para regalar en asentamientos. Tamales, pero junto con información sobre autocuidado, sobre sexualidad consciente, sobre soberanía alimentaria, sobre cómo cultivar con alimentos y no fermentados, químicos, y entregando semillas, porque cuando das semillas das información y entonces generas soberanía sobre la alimentación personal y sobre el que vos puedes cuidarte y no necesitas a veces otros sistemas para que te den. También son tamales nutricionales, no es cualquier harina, sino son harinas con granos locales, con semillas nativas. Entonces el acto de estar tamaleando es un acto de repetición muy interesante, y de estar pudiendo usar mi cuerpo para generar algo que invita a otros a entender la soberanía de sus vidas desde donde yo tengo la capacidad de plantearlo, ¿verdad? También. Para algunos será solo alimento, para otros será algo más. Entonces, desde ahí he estado ahorita actualmente y sí, eso. Sí, Maya, tenemos dos preguntas. La primera es de Oscar de León, que ya mencionaron algo del confinamiento, pero si quieren reforzar, él dice, también en relación al qué hacer en confinamiento, me gustaría que comenten respecto a las muestras que han publicado en el proyecto El Local, tal vez contrapuesto al performance, más que en el hacer cotidiano. En ese estuvo Lucía, en el local, nos comentés del video que subiste a El Local. ¿Cuál? El que era como en Fast Forward. Instagram, ajá. Uy, ya ni me recordaba que existía esa pieza, se me había olvidado, que fue justo ahorita en confinamiento. Bueno, sí teníamos como un objetivo y era, Maya, ¿me puedes recordar cuál era el título? Se llamaba Rituales para recuperar la razón. O el sentido. El sentido, para recuperar el sentido. Y bueno, un poco a lo que había dicho de cómo necesito yo el contacto físico. En esas semanas, bueno, yo vivo sola con mi hermana y mi amigo Ricardo vive con una compañera de cuarto también. Y en ese momento, pues éramos nosotros cuatro y fue de, bueno, todos vamos a tener los mismos cuidados y nos vamos a ver nosotros cuatro nada más. La necesidad de ese contacto con ellos y le conté a Ricardo como qué era lo que, como la petición, el objetivo de la convocatoria. Y entonces ahí fue en donde pensé, eso es lo que a mí me mueve, es el contacto físico, es hablar las ideas con mi círculo cercano, es revolverla, como tirar ahí la bomba y ver qué sale. Tengo esta idea, a ver qué pasa. Y de contarle a él, mientras le contaba, pensaba, bueno, pues esto es lo que hago, contarle, como madurar un poco la idea, pelotearla. Siempre, eso es algo que también vi hace poco, pues finalmente lo vi tan claro y es que las cosas que hago como con la pieza de la Bienal es la historia de las mujeres de mi familia y la mía. Siempre hay muchas otras existencias involucradas. Entonces, esa pieza específicamente fue como un resumen de 1 minuto de cómo madurar más o menos una idea cuando queremos hacerla física, artísticamente, con alguno de las personas de mi círculo cercano.
somos 4 amigos que tenemos como un mini colectivo entre nosotros, pues somos más amigos, familia, que realmente conseguirnos como artistas como tal, pero de repente si uno tiene una idea, lo que hacemos es, mucha, tengo esto, ¿qué hacemos? Y ese sentido de comunidad fue un poco lo que quise transmitir y también en ese pedacito de video hay una parte en donde estamos bailando. Que para mí fue la traducción de la alegría, del contacto físico, ¿verdad? Del movimiento. Yo sé que todos tenemos nuestras contradicciones con René Pérez de Calle 13, pero tiene esta canción de las ideas que me gusta muchísimo, de cómo se mueven las ideas. Tiene tantos adjetivos para describir cómo se mueven, cómo evolucionan, y eso fue lo que quise expresar un poco, cómo nos movíamos, el cuerpo en el cuarto, entendiéndolo como mi cuarto, como el espacio en donde lo estoy pensando, Ricardo, mi amigo, como con quien lo estoy pensando y cómo nos vamos moviendo en el cuarto, ¿verdad? Pasamos de estar platicando en la cama con tener una libreta y luego la compu y luego escuchar música y pararnos a bailar, como ese tipo de cosas realmente suceden. Entonces, para mí fue un poco eso, como cómo conectarme con esa parte artística cuando en ese momento, que fue más o menos en mayo a principios de junio, solo creo que fue como un momento en donde estábamos a nivel colectivo con mucha incertidumbre. Seguimos así, solo que ahora creo que ya un poco más acoplados, pero era mucho caos. Eso fue lo que quise interpretar con ese proyecto específicamente. Es muy interesante también como nos lo decía Ale, ¿verdad? De que nuestra vida entera es un performance, ¿verdad? Desde que nos levantamos y nos bañamos hasta cómo trabajamos en nuestra habitación, ¿verdad? Sí, y la otra pregunta es de Pau Cifuentes. Ella dice, ¿el espacio, hablando de cuerpos, territorio, juega un papel importante en la planificación y ejecución de los performances o únicamente es un medio? A ver quién responde. ¿Quién responde ahí? Alejandra. El espacio. ¿Puedo hacer una contrapregunta? Estamos hablando del espacio. ¿Qué espacio estamos hablando? ¿Del espacio exterior, del espacio por dentro, el espacio que imagino, el espacio en distancias? Porque creo que, o bueno, ahí contesto yo misma, contesto. Es parte de, somos espacio, habitamos espacio, nosotros tomamos tanto espacio, creo que es parte fundamental de cualquier experiencia con la corporalidad, desde la corporalidad, por la corporalidad. Sí, yo creo que también desde la teoría del performance, el cuerpo-territorio se reconoce como el espacio propio desde el feminismo, ¿verdad? Como la habitación que habito, como el cuerpo que estoy existiendo desde aquí. Es una teoría del performance feminista que se ha marcado, que tal vez antes se veía muy dispersa, pero ahorita ya se encajó en esos diálogos, ¿verdad? No sé si hay otra, Carlita. No, ya no. Entonces, agradecerles también muchísimo, Ale. Perdón, ¿puedo solo agregar algo a esa pregunta? Porque pensé en el tema de la planificación con el espacio y quizás algo que sí sucede como en la parte de planificación que nombra quien hizo la pregunta, es que cuando decidís qué espacio vas a utilizar, va a transformar completamente tu utilización del medio, como si en nuestro caso es el medio del cuerpo. Entonces, es diferente que sea un espacio que abarca 2 kilómetros, donde tenés esa posibilidad, porque tu pieza lo requiere, a si vas a hacerlo en un espacio de 2 por 2. ¿No? El medio se va a tener que modificar a la cantidad de espacio que está disponible. Pero lo lindo del espacio es que puede abarcar mucho aún si hay poco. Todo está en nuestra percepción. Ya. Yo también quiero agregar a eso.
con Nadia Granados. Ella es una performer colombiana. Yo no estudié nada de performance, a excepción de lo que vi toda mi vida de adolescente y ahora adulta. Y son elementos, o sea, con el performance realmente es impresionante cómo creemos que tenemos solo el cuerpo, o por lo menos así lo concebía yo. Y luego tenés un espacio y tenés un cuerpo y o sea, las posibilidades de performance son infinitas, de verdad. Al final a mí lo que me ha costado es definir qué es exactamente lo que quiero hacer. En esa pieza específicamente que construimos para la residencia Travestismos, yo quería representar estar encerrada con mis propios pensamientos. Y para poder hacerlo podía fingir estar encerrada o podía de verdad encerrarme. Y lo que utilizamos en ese momento había una caja que era como unas pallets hechas sillón, era una cosa rectangular enorme que pesaba muchísimo y le faltaba solo un lado. Entonces decidimos que yo iba a estar acostada en el piso desde antes de que toda la gente entrara al lugar, desnuda, y eso iba a estar encima de mí y yo de verdad tenía que pedir ayuda para que me sacaran de la caja. Para mí, en ese performance, yo de lo que estaba hablando era de la construcción entre nosotros, entre artistas, en cómo necesitamos de los demás para construir nuestras propias ideas, nuestras propias narrativas también. Y entonces la acción la primera fue empezar a tocar por todos lados la caja para que se levantaran porque lo usaron como lo que era, de sillón. Nadie sabía que yo estaba ahí abajo y tuvieron entre varias personas que mover la caja para salir. Entonces, realmente con respecto si estamos hablando de cuerpo-territorio, ese es un ejemplo súper pequeño de cómo interpreté yo estar encerrada conmigo y de cómo necesitar a alguien más. Si le hubieran dado ese objetivo a Alejandra, lo hubiera interpretado de otra manera y lo hubiera hecho de otra manera, dependiendo de lo que le daban. Igual Maya, o sea, realmente todos y todas en esta sala podrían interpretar ese objetivo de diferente manera. Entonces, creo que desde el principio lo que decía Alejandra, de qué historia está contando este cuerpo, así es como lo vamos a interpretar y definitivamente es un material, es un medio, es el objetivo, o sea, realmente el espacio y el cuerpo tiene muchas funciones y ninguna al mismo tiempo, dependiendo desde dónde esté contándose la historia. Muchas gracias, Luchi, por eso y agradecerles también a ustedes por dar este tiempo, por el cuidado que le han puesto a las conversaciones que tenemos acá. Hay una frase muy interesante que a mí me gusta siempre recobrar y dice, para mí el arte es una forma de rebelión manifiesta total y completa. Y creo que en ese sentido también el performance, hablando desde el cuerpo de una mujer, porque en la sociedad nos quedan para que nuestro cuerpo no diga, no hable y se mantenga en silencio. Entonces, para mí, el arte en el performer de la mujer es una forma de rebelión manifiesta, total y completa. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio y le paso palabra a Carlita. Gracias, Maya. María Antonieta Gordillo puso una pregunta que dice, ¿algún consejo para las nuevas generaciones de artistas? A ver. ¿Algún consejillo? No se atreven a... Yo creo que puedo dar los que yo recibí, los que me han funcionado, y es que hagan lo que quieran, les nazca y que mezclen todo y utilicen todas las herramientas que quieran y que puedan utilizar. Para mí, realmente algo que a mí me frenó durante muchos años a intentar hacer algo fue pensar en que había un esquema que tenía que cumplir. Y cuando me quité como ese cuadradito de la cabeza, solo las posibilidades fueron infinitas y que pidan ayuda. Somos bien soberbias. Bueno, yo soy bien soberbia y me costó muchísimo aprender a pedir ayuda y es importante
para la construcción de lo que queremos hacer específicamente, si tenemos o lo que hacemos es desde el activismo también. Idem a lo que dijo. Y agregaría también conocer qué ha sucedido ya, qué ha atravesado mi historia, la historia de mi territorio, la historia de mis abuelas, de mis abuelos. Hay mucha sabiduría porque ya hay experiencia y creo que yo me veo a mí misma así como más joven y como, no, yo ya sé eso, no necesito saber eso. Y sí, sí es importante, creo que hay mucho para aprender, para descubrir en el presente de lo que ya se hizo. Y a mí me gusta decir que en el presente se siembran los frutos del futuro. Entonces, en la acción del hoy también se va a construir. Entonces, no lo dejen para después, no postergación. Ok. Gracias, Carlita. Pues muchas gracias. Antes de despedirnos, les puse en el chat un link para que contesten una encuesta para básicamente calificarnos, pero agradezco a las invitadas, realmente ha sido fascinante escucharlas. Yo no tenía el gusto de conocerlas en persona, ha sido muy bonito tener este acercamiento con ustedes porque Maya ya me había contado bastante de ustedes, así que mucho gusto. También gracias a todas las personas que nos acompañaron. El próximo jueves vamos a seguir hablando de mujeres. Vamos a dar una charla sobre Simone de Beauvoir, así que los esperamos. Había una pregunta ahí de si se podía compartir la presentación. Yo mañana se las paso con mucho gusto. Y no sé si Maya y las invitadas quieren agregar algo más. Yo estoy bien, gracias y amor para todos. No, gracias a todos por escuchar, por compartir y bailen una canción antes de dormirse. Gracias, un consejo. Gracias. Sí, igual, gracias por la invitación, por las preguntas, con tanto tacto. Es bonito sentirse cuidada y gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, pues gracias a todos, que tengan feliz noche y los esperamos el otro jueves. Gracias a todos.